Hola, soy Mario Zúñiga, soy abogado de la Pontificia Universidad Católica y especialista en regulación y competencia. A pedido de Josep Veritas voy a analizar un poco la problemática de las plataformas digitales de servicios de transporte, llámese Uber, Lyft, Cabify, que han generado alguna polémica en lo referente a su regulación. Yo quisiera tratar muy brevemente tres puntos, ¿no? En primer lugar, hacer un punto general sobre la regulación y la necesidad de regular o no nuevos fenómenos. En segundo punto, entrar en concreto ya a la necesidad de regular estas plataformas digitales de servicios de transporte, así las llamo yo. Y finalmente, hacer una reflexión sobre los proyectos de ley que se han presentado al respecto, ¿no? En primer lugar, siempre traigo a colación una anécdota narrada en un artículo por el profesor Frank Easterwood de la Universidad de Chicago. Él le decía: felizmente no tenemos en la Facultad de Derecho de Chicago una ley del caballo o un curso de derecho de los caballos. ¿Por qué? Porque para entender un fenómeno no es necesario analizar ese fenómeno con lupa o establecer un campo específico de estudio con lupa, sino que es más enriquecedor analizar desde puntos de vista particulares del derecho o ramas jurídicas el fenómeno en una serie de sectores. Así, mejor que tener un derecho del caballo para saber qué pasa cuando vendemos o compramos un caballo, qué pasa cuando un caballo causa un accidente, es mejor tener derechos reales y tener derecho a la responsabilidad civil, y en cada uno de esos campos estudiar toda la casuística en diversos aspectos de la vida, del mercado, etcétera, etcétera. Entonces, el juez Easterbrook, el profesor Easterbrook, decía esto a raíz de, hablo de mediados de los años 90, cuando surgió el Internet y la necesidad de regular el nuevo derecho del Internet o el derecho del ciberespacio. En realidad, un primer ejercicio que tenemos que hacer ante un nuevo fenómeno económico es analizar si el derecho civil, el derecho existente, el marco jurídico existente ya lo puede regular adecuadamente. Y muchas veces en base a normas generales como el derecho civil, el derecho penal, el derecho de la competencia o el derecho de la protección del consumidor, por ejemplo, pueden tener en sí ya las soluciones a toda la problemática que se presenta en un nuevo fenómeno. Entrando un poco ya al punto de estas plataformas en específico, el ejemplo más usado es el de Uber, pero en realidad la economía de pares o la sharing economy se manifiesta en una serie de mercados, ¿no? Se ha generado el debate de si regularlos o no regularlos, y la polémica es fuerte porque hay grupos afectados, grupos de taxistas afectados que sienten que se les saca una ventaja desleal, por decirlo de alguna manera, al actuar estas empresas sin regulación. Creo que este fenómeno es, antes que nada, una oportunidad para repensar la regulación que ya existe para los servicios tradicionales, ¿no? Los taxistas tradicionales se quejan, por ejemplo, de la necesidad de nivelar la cancha, porque a mí me regulan y a ellos no. Pero en realidad, de pensar en regular las nuevas plataformas de transporte, deberíamos repensar toda la regulación. Y cuando digo repensar me refiero desde cero. No verlo solo desde un punto de vista jurídico, oye, este nuevo servicio encaja en la norma legal que ya existe, sino más bien pensar por qué pusimos la norma, cuáles eran los problemas. En términos económicos hablaríamos de fallas de mercado. En el caso de los servicios de transporte, sea un taxi tradicional o un conductor privado como Uber, normalmente la falla de mercado que se presenta es la asimetría de información. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros no conocemos al taxista, que normalmente paramos en la calle, y no sabemos si es un asaltante, es un violador, si maneja bien o maneja mal. Ante esto, la respuesta a la regulación tradicional ha sido crear registros, permisos, licencias, pero este tipo de mecanismos regulatorios al final lo que hacen es simplemente verificar documentación o ciertas situaciones que se verifican en un momento dado, en una inspección, en la obtención de un permiso. Sin embargo, al final, nada nos dice de cómo esas personas en la realidad se conducen prestando el servicio. Igual te podía prestar un servicio, manejar mal, pasar por los baches, no darte vuelto y decirte, bueno, no te voy a volver a ver la cara. En 100 años así tomaras un taxi todos los días, entonces no me importa si te presto un buen o mal servicio. Las plataformas de servicios de transporte, las plataformas digitales de servicios de transporte, sí tienen en cambio mecanismos como la puntuación de los choferes que les hacen sufrir un costo si te prestan un mal servicio. Estos mecanismos de puntuación
lo que han hecho es reducir las asimetrías de información, como en otros servicios vía internet, como piensen en los reviews que se dan a los restaurantes en plataformas como Yelp, por ejemplo, ¿no? Le dan incentivos al proveedor del servicio para prestar un mejor servicio, ¿no? Ahora, esto no quiere decir, hay muchos críticos de estas plataformas que dicen, pero Uber no es la panacea. Obvio que no es la panacea. Una plataforma digital solo puede ser tan buena, como me decía un amigo experto en el tema, como el mercado local lo es. Obviamente, los conductores y los usuarios también que están en Uber en Perú no van a ser mucho mejores que los conductores que ya están en la calle conduciendo hoy en día, ¿no? Se requieren obviamente otro tipo de, ¿no? Un mejor enforcement de las normas de tránsito, ¿no? Otro tipo de mecanismos para corregir esos problemas. Pero la pregunta real no es si este servicio es perfecto o no. La pregunta real es, con estos mecanismos, estas plataformas digitales, ¿estamos mejor o no que el servicio tradicional? Yo pienso, por lo menos, si comparamos con la gran mayoría de taxis en Lima, que son informales, estamos mucho mejor, más seguros con una plataforma, con estas plataformas digitales. Por lo menos tienes la oportunidad de quejarte y de recibir una respuesta, ¿no? Y finalmente, yendo un poco a los proyectos de ley, hay al menos 2 proyectos que buscan regular el servicio. No son en realidad tan malos como uno pudiera pensar. Establecen básicamente obligaciones de registro y creo que sí una regulación que podría ser bastante costosa y que atentaría contra el modelo de negocio es el hecho de obligar a las plataformas a asumir la responsabilidad por la actuación de los conductores. En realidad el modelo está basado sobre la premisa de que los conductores tienen independencia y las plataformas conectan a consumidores y a conductores. Entonces, hacerlos responsables por todo lo que hacen los conductores podría ser nocivo para el modelo. Pero bueno, es algo que todavía requiere un poco más de discusión y estaré encantado de discutirlo con ustedes.